Moltes gràcies per la invitación. Es un privilegio para mí poder conversar con ustedes esta tarde sobre la productividad. He preparado una presentación más que nada a forma de introducción para iniciar la conversación, pero lo realmente interesante para mí creo que será la conversación que tengamos después y el diálogo que podamos tener después, ¿no? En esta presentación lo que yo suelo hacer es primero contar el concepto de productividad, luego introducir el Consejo de Productividad de España, que bueno, es la novedad política más relevante, la creación de este Consejo que hemos tenido en el último año, y luego daré algunos datos sobre cómo está la situación de la productividad en España y cuáles son los retos de futuro. Esto es básicamente lo que pensaba hacer. Espero no dedicar más de 30 minutos a esto para que, como decía, podamos conversar sobre ello. El concepto de productividad es algo muy simple, no creo que sea necesario explicarlo. Es lo que consigues en relación a lo que utilizas para conseguirlo. Entonces, bueno, todo lo entendemos. Productividad del trabajo es cuánto trabajo ponemos en conseguir una determinada tarea. Productividad del capital es pues, cuánto capital utilizamos para producir determinados bienes y servicios. Lo que ocurre es que, siendo un concepto sencillo, en teoría, en la práctica es un concepto endemoniado. Y es un concepto endemoniado porque depende de muchas cosas y muchas de ellas son bastante difíciles de medir, con lo cual pues, siempre estamos discutiendo sobre fundamentalmente dos cosas. Una, si de verdad lo estamos midiendo bien, y dos, sobre cuáles son las causas más importantes de que la productividad crezca poco, porque como veremos en España crece poco. Y como hay tantos candidatos posibles para echarle la culpa, pues bueno, ya saben, cuando hay muchos posibles candidatos, pues cada uno elige el que más le conviene, ¿no? Los políticos eligen al adversario político, los sindicatos eligen a los empresarios eligen a los sindicatos, y de ahí hay un juego de cruce de acusaciones sobre cuáles son los problemas de la productividad en España. Pero bueno, básicamente este esquema refleja muy bien de qué estamos hablando. De que lo que estamos hablando es de cómo los recursos de un país, básicamente capital y trabajo, a través del uso de la tecnología, conocimiento, de las instituciones y de las peculiaridades geográficas que pueda tener cada territorio, cómo eso se traduce en resultados que mejoren la calidad de vida de la población, ¿vale? Los economistas normalmente, cuando miramos a resultados, miramos a PIB per cápita y a tiempo de ocio. Si quieren tener un concepto más global, pues pueden pensar en términos de bienestar social, de si este crecimiento es inclusivo o no, si se reducen las desigualdades o no. Pero básicamente es de esta flecha lo que nos interesa, cómo convertimos recursos en resultados. Y como decía, dependiendo del nivel de análisis que tengamos, pues hay factores que resultan más o menos importantes, ¿no? Y normalmente uno puede pensar en productividad en términos de un país o de un territorio, en términos de un sector de actividad o en términos de una empresa o de una administración pública o de un establecimiento, como quieran, ¿no? Cuando pensamos en términos de agregados de un país, pues básicamente prestamos atención pues, al capital humano del país, a cómo el nivel tecnológico, cómo se invierte y cuánto se invierte, a la eficiencia asignativa, en qué se invierte, y a la capacidad de generar innovaciones y nuevas ideas, ¿no? Este proceso que está tan de moda después del premio Nobel que se anunció el pasado lunes, de destrucción creativa, de cómo los países crecen
no solo porque aparecen nuevas ideas, sino porque esas nuevas ideas son capaces de desplazar a las viejas, ¿no? Y las nuevas tecnologías desplazan a las anteriores y ese es el proceso de destrucción creativa. El capital social, o lo que algunos llaman calidad institucional, pues influye en esa eficiencia asignativa, influye en los incentivos para generar estas innovaciones tecnológicas y, por tanto, es importante a la hora de determinar el nivel de productividad de un país. Si miramos a nivel de sector, aquí el principal tema de atención es en qué sectores se invierten y cuáles son los incentivos para que pongamos recursos en el inmobiliario en lugar de ponerlo en actividades de innovación, en sectores de mayor valor añadido, y cómo las empresas van entrando y saliendo de los distintos sectores y se van moviendo de unas actividades menos productivas a otras más productivas. La dinámica empresarial, en qué medida las empresas crecen, las empresas más productivas crecen o no crecen, ¿no? Aquí lo que ocurre en España básicamente es que no tenemos el peso de los sectores de más valor añadido, de, digamos, sectores tecnológicamente avanzados, es más reducido y no invertimos demasiado en esos sectores, y las empresas tienen dificultades para crecer o para cambiar de actividades en función de dónde vaya creciendo la productividad. Y a nivel de empresa, pues además de obviamente capital humano y recursos que tiene la empresa, pues está el tema de la organización del trabajo dentro de la empresa, de la capacidad gerencial de sus managers, de su situación en las cadenas de suministro globales, en definitiva, de la calidad de la gestión empresarial y de la capacidad de invertir en un concepto que se ha puesto de moda, que es el concepto de capital intangible. Son todos aquellos activos que no tienen materialidad, no tienen correspondencia física, pero que hacen que el valor de la empresa aumente, ¿no? Imagen de marca, inversiones tecnológicas en software y una serie de cosas que son importantes para la productividad y que en contabilidad nacional cada vez se están midiendo más. Bueno, ¿y por qué no? Bueno, estos son distintos conceptos de productividad que utilizamos los economistas. Productividad del trabajo, pues lo que se produce en relación a ocupados o a horas de trabajo, y esas horas de trabajo, quiénes son las que las realizan, si son niveles educativos más altos o más bajos. Productividad de capital, pues igual, qué se produce en relación al capital, y normalmente dentro del capital pues se distingue entre capital físico, tecnológico, tangible, intangible y demás, ¿no? La media de estas dos cosas, una media ponderada de estas dos cosas, es lo que se llama productividad total de los factores, y es en macroeconomía es la principal medida a la que prestan atención los economistas, porque en definitiva lo que mide la productividad total de los factores es todo aquello que podemos conseguir que no se produce a través de acumulación de factores, que no se produce a través de inversión, que se produce mediante mejoras de eficiencia asignativa o se produce mediante mejoras en la eficiencia de los factores. Bien, ¿por qué es importante la productividad? Bueno, pues hay una frase muy conocida de Paul Krugman que dice que la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo lo es casi todo. Y tiene razón, porque si nuestro objetivo es mantener un crecimiento sostenido del PIB per cápita, la única manera de hacerlo es a través de crecimientos del PIB por hora trabajada. Y si queremos disfrutar de más tiempo libre, sin perder renta per cápita, la única manera es aumentando la productividad por hora trabajada. Y este esquema básicamente lo que trata es de reflejar esa idea. ¿No? El puntero no. El PIB per cápita es el producto de la productividad por hora trabajada, el empleo en relación a la población total y las horas trabajadas por ocupado. Podemos crecer aumentando el empleo sobre población total, pero eso tiene un límite. Una vez que llegamos al pleno empleo ya no podemos seguir creciendo a través de esa vía. Por tanto, la única que queda es o poner más horas de trabajo o aumentar la productividad por hora trabajada.
como al mismo tiempo que aumentar el PIB per cápita nos gusta disfrutar del tiempo libre, pues la única manera de conseguir esas dos cosas, más renta per cápita y más tiempo libre, es mediante aumentos de la productividad por hora trabajada. ¿Vale? En la relación empleo sobre población total hay dos cosas que influyen fundamentalmente, que es la demografía, cuánta gente en edad de trabajar hay en relación a la población total, y la tasa de empleo, que es en qué medida el mercado de trabajo es eficiente consiguiendo tasas de empleo elevadas, ¿no? En España tenemos tradicionalmente un problema de tasa de empleo baja y podemos tener un cierto margen de crecimiento a través de la tasa de empleo, pero repito, eso tendrá un límite y la única manera de seguir creciendo será con productividad por hora trabajada. Luego podré dar, si quieren, les doy algunos números sobre esto. En cuanto a la demografía, bueno, pues si tengo tiempo hablaré al final, pero básicamente lo que les quiero decir es que las perspectivas son aterradoras. La población en edad de trabajar en relación a la población total va a disminuir muy rápidamente de aquí al 2050 y después de 2050. Bien, dicho esto, ¿qué pretendemos hacer con el Consejo de Productividad en España? Consejo de la Productividad de España. Y esto lo quiero resaltar. Cuando digo de España, quiero decir que no es el Consejo del Gobierno, no es el Consejo del Ministerio, es un Consejo que tiene voluntad de servir a toda la sociedad, no solo a políticos y administraciones públicas, no solo con una orientación académica, queremos servir de puente entre la sociedad civil y ejercer influencia a la hora de adoptar políticas que promuevan el crecimiento de la productividad y que en la agenda política se tenga más en cuenta el problema de la productividad. Como decía Martí, el Consejo de la Productividad o los consejos de la productividad en Europa se crean a partir de una recomendación de la Unión Europea, del Consejo de la Unión Europea de octubre del 2016. ¿Por qué entonces? Bueno, pues porque después de la crisis financiera y a medida que los países se estaban recuperando, pues se toma conciencia de que la brecha de renta per cápita con Estados Unidos y que la brecha de productividad con Estados Unidos se está ampliando. Y entonces, de pronto surge una preocupación en la Comisión Europea sobre qué hacer para reducir esa brecha de productividad con Estados Unidos. Y se les ocurre que la forma de hacerlo es tratar de convencer a los países de que pongan más atención a la productividad en sus agendas políticas, de que las tengan más en cuenta en el diseño de las políticas públicas. Y entonces, bueno, ya saben, la Comisión Europea tampoco es que tenga mucha capacidad de decisión. Entonces, lo que recomiendan es que se creen consejos de productividad que de alguna manera en cada país hagan esta misión, sigan esta misión, cumplan el mandato de diagnosticar, analizar la evolución de la productividad y la competitividad, su distribución y tratar de influir en las políticas públicas que tengan impacto en estas dimensiones. Este es el mandato, esto es lo que tenemos que hacer. Nos crearon en julio de 2024, 8 años después de la recomendación. En total somos 17 personas, 14 vocales, presidente, vicepresidente y el secretario, que lo proporciona la Dirección General de Análisis Económico del Ministerio de Economía. Los 14 vocales, presidente y vicepresidente, somos de perfil fundamentalmente académico. Hay representantes de ministerios que tienen una cierta vinculación con las administraciones y hay representantes de las organizaciones empresariales, COE y CEPIME, y de los sindicatos, UGT y comisiones obreras. ¿Vale? Pues esto, nos crearon el 30 de julio, el proceso de nombramiento de los vocales lleva un tiempo, empezamos a reunirnos en noviembre. Desde noviembre nos reunimos mensualmente, el acta de nuestras reuniones y lo que discutimos está disponible en la página web del Consejo, o sea que está a disposición de todo el que quiera consultarlo. El principal objetivo de todas estas reuniones es elaborar un informe anual. Estamos obligados a hacerlo por la recomendación de la Comisión Europea
y nuestro primer informe anual pues, saldrá dentro de un par de meses. En definitiva, lo que queremos, la idea que tenía la Comisión Europea es crear un instrumento que dinamice el debate sobre la productividad en todos sus ámbitos. Nosotros somos más ambiciosos, nosotros creemos que, además de dinamizar el debate, deberíamos ser capaces de elaborar una estrategia para el crecimiento de la productividad en España y en cada una de sus comunidades autónomas. Nuestro mandato es 5 años y tenemos 5 años para hacerlo y bueno, vamos a tratar de conseguirlo dentro de nuestras posibilidades, que ya aviso que no son muchas. No son muchas porque cuando se crean estos consejos de productividad, cuando la Comisión Europea recomienda que se creen, la respuesta de los países no fue muy positiva. Básicamente arrastraron los pies. La mayoría dijeron, bueno, nosotros ya tenemos institutos de análisis que se encargan de esto, nosotros no tenemos presupuesto porque estamos saliendo de una crisis, tenemos dificultades para encontrar recursos. Total, que en muchos países, no solo en España, básicamente lo que se ha hecho ha sido utilizar recursos ya existentes, quiero decir, instituciones ya existentes para crear estos consejos de productividad. Por ejemplo, en Alemania, el Consejo de Productividad es el Council of Economic Experts que hay en Alemania, que está compuesto por los 6 o 7 presidentes de los principales institutos de análisis. En Francia es France Stratégie, que es un think tank asociado al Ministerio de Economía. En definitiva, estos consejos se han creado de una manera bastante precaria y sin mucho convencimiento de los gobiernos de los países. Bueno, una prueba de ello es que en España, por ejemplo, han tardado 8 años en crearlo, ¿no? Y otra prueba de ello es que si les dijera, se lo voy a decir, cuál es el número medio de staff que trabaja para estos consejos en toda Europa, en los países, la media europea, aparte de los vocales y las personas que se suponen que tienen que discutir y filtrar las opiniones y los trabajos, el staff medio de estos consejos de productividad en Europa es, adivinen, ¿alguien sospecha? 6. 2,5. En España todavía es 0. Comparen esto con la Productivity Commission de Australia, que es el organismo de referencia al que todos nos gustaría parecer, que tiene un presupuesto de 30 millones de euros en el que trabajan unas 300 personas. Bueno, esto es básicamente donde estamos y lo que tenemos que hacer. Desde la recomendación del Consejo, pues como decía Martín, se han ido creando los distintos países. Los 2 últimos que los han creado son España e Italia, que se crearon prácticamente al mismo tiempo. Y bueno, la idea que se comparte en todos estos consejos europeos es que sean instituciones permanentes, autónomas, que sus miembros se nominen en base a competencia y experiencia en el campo, que se les dote de acceso a la información, que tengan la capacidad de hacer estudios analíticos de calidad, que sean imparciales y que sean capaces de comunicarse con el público de una manera pues, flexible y oportuna. Más ambicioso sería que estos consejos tuvieran la capacidad de influir las políticas de una manera más directa. Por ejemplo, antes hablaba de la Productivity Commission en Australia. La Productivity Commission en Australia, además de todos estos recursos, tiene una regla que es la que se conoce como complain or explain, que significa que sus recomendaciones las tiene que adoptar el gobierno. Y si no las adopta, el gobierno tiene que explicar por qué no las adopta. ¿Vale? Esto es algo que en Europa no es impensable. En la Comisión Europea hay malos sentimientos sobre cómo ha ido este proceso de los consejos de productividad en Europa y ahora están pensando en tratar de impulsarlos de alguna manera.
pero bueno, ya saben cómo son las cosas en Bruselas. Tardan tiempo y no siempre se consigue. Bueno, a pesar de todas las limitaciones, estos consejos de productividad han hecho cantidad de estudios en sus informes anuales y han tratado cantidad de temas, pues desde las causas directas de crecimiento de la productividad, como capital humano, inversión, innovación, digitalización, asignación de recursos y dinámica empresarial, pues todos otros tópicos que están relacionados con la productividad, que básicamente es casi todo está relacionado con la productividad. Geografía, transición energética, comercio, geopolítica y fundamentalmente no se trata solo de que crezca la productividad, sino también analizar cómo se distribuyen esas ganancias de productividad. Y en esto pues también están haciendo. Se ha hecho bastante trabajo y nosotros estamos trabajando para el caso de España. Ahí pueden consultar todos estos informes. Hay una página web en la Comisión Europea que recoge toda la información y se van colgando todos los informes. Bueno, no van a ser capaces de leerlos todos porque son muchos, así que recomiendo que sean selectivos y solo lean el nuestro cuando se publique dentro de donde sea. Bien, en los últimos 10-15 minutos que me quedan, lo que me gustaría es dar un poco los principales números. Son bien conocidos, pero son números que requieren nuestra atención. Lo que, como decía, en Europa se toma conciencia de los problemas de productividad de manera oficial con esta recomendación del Consejo Europeo hacia 2016, pero el problema de la desaceleración de la productividad viene de antes. De hecho, si miramos desde 1996, los números son bastante claros. Desde finales del siglo XIX, un número que conviene tener a la cabeza es el 2%. El 2% es la tasa anual media de crecimiento del PIB per cápita. ¿Vale? Esta tasa anual media, esto significa, así grosso modo, que cada 35 años se duplica la renta per cápita. Pues desde finales del siglo XIX hemos tenido ese crecimiento, desde finales del siglo XX el crecimiento ha sido menos de la mitad. Y bueno, en el gráfico de allí de la derecha tienen los países ordenados por la tasa de crecimiento media en el periodo 96-2021 y España, pues como ven, está en la parte baja de la distribución. No soy capaz de dirigir bien el puntero, no sé qué está pasando. Otra cosa que es importante es la variación sectorial. No van a poder leer la leyenda de este gráfico, pero básicamente lo que está aquí, los que más han crecido son sectores que tienen que ver con telecomunicaciones, información, nuevas tecnologías. ¿Vale? Fabricación de ordenadores y de equipo eléctrico y también industria química y farmacéutica. Si hacen un ejercicio parecido para la productividad total de los factores, que digo es otra medida que utilizamos los economistas, los resultados son más o menos parecidos. España en la parte baja de la distribución y mayor crecimiento de la productividad total de los factores en sectores más avanzados tecnológicamente. ¿Qué ocurre en España? Pues que además de haber crecido poco, cuando ponemos en relación el peso del empleo de cada sector en relación a la tasa de crecimiento de la productividad por hora trabajada, pues la relación que obtenemos es esa, es negativa. Es decir, es que no solo en aquellos sectores de actividad donde más creció la productividad, menos creció el empleo en España. O sea, que estamos especializándonos un poco en dirección contraria a la especialización que significaría un aumento de la productividad. Tenemos una baja inversión en intangibles
y una estructura productiva centrada en sectores tradicionales con poca digitalización y poco nivel tecnológico. Esto significa dos cosas. Primero, tenemos menos recursos en sectores donde más crece la productividad, y segundo, en general todas las empresas en todos los sectores invierten menos en aquellos activos que más hacen crecer la productividad, que son intangibles y demás, ¿no? Y cuando hacemos este ejercicio, que también es habitual en la literatura, que es la contabilidad del crecimiento, la descomposición del crecimiento del PIB, pues ahí tienen el gráfico que entre 2000 y 2021. 2021 es porque para estos ejercicios de comparación internacional se utiliza una base de datos que es EUCLEMS, que es muy rica, da mucha información sectorial y geográfica, pero tiene el inconveniente de que va con retraso. Y el último dato que han publicado es el año 2021. Luego actualizaré este gráfico con otros datos. Entonces, lo que se ve en ese gráfico es básicamente que el crecimiento del PIB en España ha sido fundamentalmente un crecimiento por acumulación de trabajo. Es tasas de empleo y mayor aumento en las horas trabajadas lo que hace que haya aumentado el PIB fundamentalmente durante estos años. Composición del trabajo, quiere decir aumentos del capital humano, aumentos del nivel educativo, pues aparece poco, son las barras de color azul clarito. Capital intangible y capital tecnológico, capital físico tecnológico, que son las barritas amarillas y naranja, también aparece poco. Y productividad total de los factores, que como decía, mide todo esto de eficiencia asignativa y todo lo que se consigue que no es a través de la acumulación de factores, pues también aparece poco, salvo en el año 2021, donde ya se empieza a ver un cierto repunte. Bueno, como resultado de esto, pues lo que tenemos es que en España el PIB per cápita, pues como ven ahí, pues es aproximadamente un 70% del PIB de los países más avanzados, Estados Unidos, Suecia y los países nórdicos. Y la brecha de PIB per cápita desde 1990 entre España y Unión Europea y Estados Unidos, esa brecha se ha ampliado. ¿Vale? Sin embargo, por no ser tan negativo, desde 2022 estamos viendo una cierta recuperación de la productividad, que es bastante significativa. Aquí tienen los principales números, crecimientos del PIB pues del 3,2, crecimientos de la renta del PIB per cápita del 2,1, crecimientos de la productividad por hora trabajada del 1,1, que es el doble de lo que crecíamos en el periodo 2014-2019. ¿Vale? Con reducciones de la jornada, las horas de trabajo por ocupado se han reducido al 0,6% y con todavía creación de empleo que hace aumentar la ratio ocupado sobre población total. ¿Vale? Entonces, este repunte del crecimiento de la productividad por hora trabajada, que estamos viendo en el periodo 22 hasta el último dato disponible, que es el segundo trimestre del 25, está dando una cierta esperanza de que algo positivo está pasando. Lo mismo ocurre si miramos a la descomposición del crecimiento que mencionaba antes y añadimos los años 22, 23 y 24. Salvo en el año 23, ven las barritas verdes, donde se ve que el crecimiento de la productividad total de los factores también está siendo mayor de lo que observábamos antes. Y cuando nos comparamos con otros países, pues el nivel de PTF en España, que es la línea azul, pues no solo está creciendo más que antes, sino que está creciendo más que en otros países europeos. Estamos teniendo tasas de crecimiento por encima de Italia, Francia y Alemania.
Estos son buenas noticias, no obstante, conviene recordar que a pesar de estos crecimientos, si acumulamos desde finales del siglo XX, la PTF sigue estando plana, seguimos teniendo la misma PTF que teníamos a finales del siglo pasado. ¿Vale? Entonces, noticias positivas, pero con algunas precisiones. La primera, como decía, es el tema de la medición. Los datos que he enseñado aquí son de la Contabilidad Nacional del INE, de la última revisión que han hecho, y el INE está revisando estos números continuamente. De hecho, en la última revisión nos han cambiado la historia sobre qué ha pasado en la economía española, y cuando antes decían que se invertía poco y que se crecía por debajo del 3, pues ahora nos están diciendo que se invierte mucho, que se invierte además en capital tecnológico y en intangibles, y que la tasa de crecimiento en el 2024 ha sido 3 décimas más que en la que tenían anunciada de antes. Hay también un problema con la medición de horas de trabajo. Y claro, si ponemos mucho énfasis en este 1,1 y que eso es una señal muy positiva, pues debemos estar seguros si esa medición de las horas de trabajo se está haciendo bien. Y aquí hay algunas dudas. Hay gente que piensa que sí y hay gente que piensa que no. Otra señal poco positiva es que cuando miramos por sectores, aquí está la tasa de crecimiento anual de la productividad por ocupado y mejor de la productividad por hora trabajada en los distintos sectores. Están ordenados de mayor a menor en el periodo 22-25 y lo que vemos es que los sectores donde más está creciendo la productividad no son precisamente aquellos donde pensamos que hay más valor añadido. Tenemos actividades artísticas, recreativas y otros servicios en primer lugar, comercio, transporte y hostelería en segundo lugar. Y luego sí aparecen actividades profesionales, científicas y técnicas, donde es verdad que el empleo ha crecido bastante, desde un nivel muy bajo para empezar, y donde se están observando ganancias de productividad. En información y comunicaciones está en penúltimo lugar con tasas de crecimiento negativas. Bueno. En la presentación hay también datos sobre las distintas comunidades autónomas. Me los voy a saltar por falta de tiempo, pero la presentación está disponible. Si la queréis distribuir, no hay ni dificultad haciendo. Simplemente les digo que Cataluña no sale bien en esta fotografía. Ni en tasa de crecimiento del PIB, ni en tasa de crecimiento de la productividad. Por ocupado sale un poco mejor, es el mejor indicador, sale en cuarto lugar, pero si es por hora trabajada está alrededor de la media. Si es horas por ocupado tampoco sale muy bien, también está alrededor de la media, y en crecimiento del empleo está al final, está solo por delante de las Islas Baleares. Estos son datos del 2023, que de nuevo son los últimos datos que proporciona el INE a través de la Contabilidad Regional de España. Bien, 5 minutos y termino. Simplemente para expresar mi preocupación sobre la importancia de la productividad ahora más que nunca. Si la productividad es importante, en el contexto demográfico en el que vamos, lo es todavía más. Como les decía, la población en edad de trabajar está perdiendo peso respecto a la población total. Esto hace si se van otra vez a este gráfico, si este
término disminuye, este factor disminuye, queremos seguir creciendo en PIB per cápita, queremos seguir teniendo más tiempo libre, esto significa que la productividad por hora trabajada tiene que crecer todavía más. Para darle una cifra, de aquí al año 2050, si quisiéramos tener una senda de crecimiento del PIB per cápita y de reducción de horas como la que hemos tenido en los últimos 30 años, necesitaríamos una tasa de crecimiento de la productividad por hora trabajada superior al 2%. Superior al 2% anual, sostenida durante 25 años. Bueno, pues como les decía, ahora estamos muy contentos, o gente saca mucho pecho porque eso está creciendo al 1,1, bueno, pues necesitaríamos el doble. Teniendo en cuenta además que el proceso de envejecimiento de la población tiene consecuencias sobre la tasa de empleo, tiene consecuencias sobre la productividad que no son muy positivas. Esto también está en la presentación, pero no quisiera extenderme sobre ello. Y la segunda preocupación es el tema de las nuevas tecnologías, que es básicamente inteligencia artificial y robótica. Esto es una nueva revolución tecnológica. Hay, de nuevo, puntos de vista distintos sobre qué representa esto. Para algunos es una burbuja que no va a tener mucho impacto sobre la productividad. Para otros es una nueva revolución tecnológica que va a hacer que los humanos dejemos de trabajar y que todo lo hagan las máquinas. Sobre esto, solo dos cosas. Una, cuando miramos a tasas de adopción de la inteligencia artificial en empresas españolas, lo que estamos viendo es que esas tasas de adopción son bajas y además no por las principales razones. ¿Vale? Aquí tienen una comparación de cómo se utiliza en empresas de más de 20 empleados, si se utiliza de forma elevada, de forma moderada o como uso experimental. Bueno, pues como ven que empresas que estén utilizando esto de forma intensa en España, pues no llegan yo diría que al 2%. Y la segunda preocupación es que la adopción de las nuevas tecnologías, y esto es algo que hemos aprendido a lo largo de la historia, no es muy exitosa y no tiene muchos efectos sobre la productividad si no va acompañada de un cambio en la organización de las empresas y un cambio en la adaptación de los trabajadores a las nuevas tecnologías. O sea, necesitamos invertir en capital humano para poder adaptar esas tecnologías y explotar todo su potencial. Y cuando digo que invertir en capital humano, no se trata solo de llevar gente a las universidades, donde ya va mucha gente, sino se trata sobre todo de la composición del currículum de lo que enseñamos en las universidades. Se trata de que estas tecnologías se entiendan y la gente pueda trabajar con ellas. En palabras de Joel Mokyr, premio Nobel a partir del lunes, hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento prescriptivo, que es cómo hacer las cosas, y el conocimiento proposicional, que es entender por qué las cosas, de la manera que las hacemos, tienen los resultados que tienen. ¿Vale? Y las innovaciones tecnológicas no son posibles sin ambos tipos de conocimiento. Necesitamos el conocimiento proposicional para poder entender y para poder utilizar las tecnologías, y en concreto la inteligencia artificial. O sea, necesitamos no solo utilizar ChatGPT, sino entender qué está haciendo ChatGPT cuando le preguntamos por cualquier cosa. ¿Vale? Esto tiene consecuencias sobre el tipo de capital humano que vamos a necesitar y, bueno, aquí la discusión se podría extender por mucho tiempo, pero quiero dejar tiempo para preguntas, así que prefiero dejarlo aquí y responder a las principales inquietudes que puedan tener. Así que muchas gracias. Muchas gracias.